Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Padre, oramos a ti, Señor, en el bendito nombre de Jesús, como nos enseña tu palabra, que sabemos que por medio de Él tenemos acceso, entrada libre al trono de la gracia. Directamente, Señor, sin Él no lo podríamos hacer. Te rogamos que hoy tu Espíritu nuevamente, Señor, pueda hablarnos a nuestros corazones, pueda hablar a nuestras conciencias, pueda llevarnos a Cristo nuevamente y santificarnos en Él. Y también te pedimos por aquellos, Señor, que no conocen el Evangelio, que aún no han nacido de nuevo, que tu Espíritu también pueda traerlos a Cristo, para que ellos puedan ser salvos, Señor. Qué gran privilegio tenemos de poder sentarnos y poder oír tu palabra, tu voz, y que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, para que con temor y santa reverencia nos mantengamos ante ti. Y también ayúdame a mí, Señor, para poder ser claro en la exposición de tu palabra. Pedimos todas estas bendiciones gloriosas, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a considerar el versículo 7 que tenemos aquí en nuestro texto en el día de hoy, donde Santiago nos dice que debemos someternos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar por algunos minutos sobre la sumisión a Dios. No vamos a alcanzar, obviamente, a tratar sobre lo que dice Santiago, cómo nosotros debemos enfrentar a nuestro tercer enemigo que nos presenta Santiago en el capítulo 4, los versículos del 1 al 7. El primer enemigo que Santiago identifica es la corrupción de la naturaleza humana, diciendo Santiago que todas las guerras, los pleitos, las envidias, los celos, las contiendas que existen, ellas ocurren porque el género humano, la naturaleza humana está corrompida. Todo ser humano nace en pecado y en transgresión. El ser humano no se torna pecador, no se hace pecador en algún momento de su vida porque mintió. La enseñanza de la Biblia es que el ser humano, en el momento de la concepción, cuando él es concebido en el vientre de su madre, él ya está contaminado por el efecto del pecado original. Por eso es que todos nacen manchados, todos nacen corruptos, por eso es que todos pecan. La Biblia es clara en enseñar que nosotros somos pecadores. No nos tornamos pecadores, como si en algún momento de nuestra vida nosotros no fuimos, como enseña el catolicismo romano, que el niño nace neutro, ni bueno ni malo. Va a ser bueno o malo de acuerdo con el ejemplo que él vea en su medio. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todo ser humano nace en pecado y en transgresión. El propio profeta Isaías lo va a decir, fuiste llamado transgresor desde el vientre de tu madre. Y David en el Salmo 51 lo dice, en pecado fui formado. En lo más profundo fui entretejido, allí yo fui concebido en pecado y en transgresión. La única persona que tuvo una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero sin pecado, fue el Señor Jesucristo. Y esto fue también porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios.
Si hubiese participado José, hubiese ocurrido la transmisión, porque el pecado pasa de padres para hijos. Todo aquel que es nacido de mujer nace en pecado, nace en transgresión. Ese es el primer enemigo que identifica Santiago. El segundo lo vemos un poco más abajo cuando habla del mundo. Aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y como ya lo explicaron nuestros hermanos, aquí, mundo, aquí no se refiere a la creación, al planeta en sí, sino al sistema corrupto que rige una mentalidad que es opuesta a la ley de Dios. La corrupción que hay en la sociedad, la mentalidad. Hoy, por ejemplo, lo vemos claramente a través de la política, el feminismo, todo este pensamiento progresista, pro aborto. Eso es toda una mentalidad mundana que busca erradicar el ser de Dios de la mentalidad del ser humano en sociedad. Eso guerrea contra nosotros permanentemente. Si ustedes están en su trabajo, siempre van a estar ahí hostilizando. Tú eres cristiano, tú. Pero ¿por qué te enojas? Y tú eres cristiano. Tú no puedes enojarte. Tú no puedes hacer esto. Que tú eres cristiano. El mundo siempre golpeando a los hijos de Dios. Y el tercer enemigo que describe Santiago aquí en estos versículos es el diablo. Y dice Santiago que él debe ser resistido, no tiene que ser amarrado, ni tampoco tiene que utilizar otras técnicas como hacen algunos, ¿ya? Que lo enfrentan, y, ven para acá, cobarde, y lo agarran a patadas con textos bíblicos y ese tipo de cosas, ¿ya? Ese no es lo que dice la Biblia, dice claramente que el diablo debe ser resistido, pero eso lo vamos a ver el próximo domingo si el Señor así lo permite. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la sumisión a Dios. Por eso que tenemos el texto 7, cuando dice que nosotros debemos someternos a Dios. Someteos, pues, a Dios. Esa es la primera parte que nosotros vamos a considerar de una serie de verbos que encontramos aquí, aproximadamente unos 10, que están en el imperativo y que traen una riqueza espiritual sin medida. Estamos pasando por la parte más profunda, podríamos decirlo así, de la verdadera espiritualidad en estos textos. Cuando dice que debemos someternos a Dios, que debemos acercarnos a Dios, acercaos a Dios, limpiad vuestras manos, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, santidad, afligíos, lamentad, llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, dice él, delante del Señor y Él os exaltará. Y es profundo esto porque Santiago aquí se está dirigiendo a cristianos. Además que no podría ser que Santiago le estuviera escribiendo a incrédulos y a incrédulos les diga que tienen que resistir al diablo, si el diablo es el padre de ellos. Y no tienen cómo resistirlo. ¿Quién tiene que resistirlo? Son los hijos de Dios. Por lo mismo estas palabras son dirigidas a cristianos. Y la victoria que nosotros tengamos contra nuestro adversario, este ser espiritual fuerte, rebelde, empieza por la sumisión a Dios. Para que nosotros depongamos nuestras armas de rebelión, de justicia propia, y nos entreguemos por completo al Señor. Este verbo que nosotros encontramos aquí es un verbo que está, tal cual los otros, está en el imperativo, en el modo imperativo, lo que significa que es un mandamiento, es una orden, no es una opción. Es una orden que nosotros tenemos que someternos a Dios. Este verbo está en la segunda persona del plural. Vosotros someteos a Dios. En el griego nosotros encontramos esta palabra de sumisión. La palabra que aparece ahí, el verbo es hipotazo.
Hipotazo, que es una palabra bien conocida en las páginas del Nuevo Testamento, que literalmente hipotazo puede ser traducido por obediencia, sumisión, estar sujeto a, o estar sujeto a una autoridad, ser obediente y ser dócil, que es la figura que después iremos a tratar un poco más sobre la figura que se ve en el yugo. Cuando un animal es amansado, cuando se le pone el yugo es amansado, el animal se torna dócil. ¿Ah? Esta es la palabra hipotazo que nosotros encontramos aquí y encontramos en otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, el texto que nosotros acabamos de leer al principio, cuando dice que el niño Jesús fue al templo y él se quedó después un tiempo más de la fiesta y su familia regresó a casa pensando que el niño estaba con la familia. Y estaban engañados, el niño no estaba allí, el niño se había quedado en Jerusalén. Y lo buscaron y no lo hallaron. Y regresaron a Jerusalén y encontraron al niño Jesús que estaba sentado en el templo entre los maestros de la ley, conversando sobre las cosas de Dios. María entonces le pregunta, ¿por qué nos has hecho así? Y Jesús responde, no sabía que los negocios de mi padre me era necesario estar. Y luego dice el texto que él se fue con ellos y les estaba sujeto. Hipotazo, esa es la palabra, la misma palabra. Estaba sujeto, Jesús estaba bajo la autoridad de su madre y de su padre. Obediente a sus padres. Esta palabra también la encontramos cuando el apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice que las mujeres deben someterse a sus maridos, así como Cristo a la iglesia. Esa palabra, sumisión, hipotazo, la tenemos nuevamente ahí. Alguien que se somete a la autoridad de una persona que está sobre ella. Y también la encontramos, por ejemplo, cuando dice el propio apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, dice que sométase todo hombre a la autoridad constituida, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Ahí tenemos nuevamente esta palabra, este verbo hipotazo, someterse, estar sujeto, rendir obediencia, estar bajo la autoridad de alguien. Esta sumisión de la cual Santiago aquí está hablando a los hermanos, esta orden que les está dando Santiago, es una demanda que nosotros también la encontramos en el Antiguo Testamento. Dios siempre en el Antiguo Testamento, al antiguo Israel, siempre Dios estaba exigiendo que el pueblo se sometiera, que el pueblo obedeciera a las leyes, al mandamiento de Dios. Pero Israel siempre fue podríamos decirlo así, un animal de dura cerviz, de un cuello tieso, y no aceptaba fácilmente, no aceptó nunca el yugo de Dios, de la ley, del mandamiento de Dios. Y nosotros tenemos en el segundo libro de Reyes, cuando va a ocurrir el primer exilio, la caída de Israel y luego de Judá, Dios le dijo a Israel y a Judá, Jehová amonestó, dice la palabra, amonestó a Judá y a Israel por medio de todos los profetas y videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, para que os vaya bien. Pero ellos no obedecieron. El buey conoce a su Señor, pero Israel no conoce a su Dios. Esta siempre fue una demanda de Dios. Es la demanda del Evangelio, una de las principales demandas del Evangelio, que nosotros tenemos que someternos, que nosotros debemos rendirnos, que nosotros debemos renunciar a nuestros deseos personales, a nuestra mentalidad. Debemos renunciar a nuestra voluntad para someternos
a la voluntad de Dios. Si es que queremos tener comunión con el Señor. La mayor dificultad que nosotros enfrentamos para someternos a Dios, el mayor problema se llama orgullo, arrogancia, prepotencia, soberbia. Y en el texto anterior, Santiago había dicho que Dios resiste a los soberbios. Los soberbios son los independientes, los altivos, aquellos que dicen que no necesitan a Dios. Los soberbios son aquellos que viven el Evangelio a su manera. Viven un Evangelio podado. No me gusta esto, lo cortan. No me gusta esto, no me gusta la iglesia. A mí me gusta Dios, me gusta la Biblia, pero no me gusta congregarme. No me gusta esto, no me gusta que me hablen de esto. No me gusta esto. Sin embargo, y esto es porque nosotros somos orgullosos, nosotros somos arrogantes, somos soberbios. Nosotros tenemos un cuello duro, porfiado. Somos un pueblo de dura cerviz. Y constantemente el pecado está asediando contra nuestra comunión que tenemos con el Señor. El ego del hombre, el orgullo, el ego insiste en hacer su propia voluntad, que siempre es contraria a la ley de Dios. Lo opuesto a la sumisión se llama soberbia. Esta palabra, soberbia. La palabra griega hiperéfanos. Hiperéfanos significa soberbia, ser soberbio. Soberbio es una persona que es llevada a sus propias ideas. No acepta nada, no acepta opiniones, no acepta consejos, no acepta exhortaciones, no acepta disciplina, no acepta nada, porque está bien como está, porque todo está correcto en ello. Eso es ser soberbio. Los judíos eran soberbios, los fariseos eran muy soberbios. No aceptaron lo que el maestro les enseñaba y lo que les decía. Y bien dice el libro de Proverbios, antes que venga el quebrantamiento, antes que venga la caída, viene primero la soberbia. Y antes de la caída, el espíritu de altivez. Por eso dice la palabra, Dios resiste, Dios rechaza, Dios desplaza de su presencia a los soberbios, pero a los humildes, sobre ellos derrama su gracia. Gracia sobre gracia. La soberbia en los judíos y en muchos que fueron a Jesús. Muchas personas que fueron a Jesús, no todos volvieron en ese encuentro, volvieron contentos a sus hogares. Muchos volvieron enojados. Muchos volvieron con las manos vacías. Jesús no les sonrió a todos. Para que alguien piense, si saque la idea de que Jesús es el viejito pascuero, el corazón de abuelita, que los quiere a todos, que los acepta a todos, como tú seas, Dios te acepta y sigue así como estás, desde que me menciones y ese tipo de cosas. Jesús no es eso, ni Dios es eso. Dios es puro, es santo, justo, soberano. Nosotros tenemos que someternos a Él, no Él a nosotros. Si hasta hoy día el evangelio que se predica en muchas partes, incluso a algunos se les enseña que tenemos que perdonar a Dios, que a veces ha hecho cosas que se ha equivocado, como que Dios no la pensó bien, permitió que ocurrieran cosas que no caben dentro de la lógica. No, hay que perdonar a Dios. Eso es un disparate, eso es una blasfemia, es una falta de respeto a Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es soberano, Él es justo, Él es 3 veces santo, no se equivoca, no piensa 2 veces, nunca llega atrasado, nunca llega adelantado, todo lo hace perfecto en su tiempo.
Pero la soberbia lucha con eso y no deja que el hombre se someta a Dios. Y estamos hablando de gente cristiana, ¿no? Porque para los incrédulos la demanda del Evangelio es que se arrepientan de sus pecados y crean y vengan y sean discipulados y sean bautizados. Pero aquellos que ya pasaron por eso deben someterse permanentemente delante de Dios. Y esa es nuestra lucha constante. Que queremos hacer nuestra voluntad. Por ejemplo, cuando nosotros sabemos que tenemos que orar. Para respirar tenemos que orar, espiritualmente hablando. Si queremos andar bien, si queremos andar livianos, tener paz en el alma, nosotros tenemos que orar. ¿Pero qué hacemos? Sabemos, pero no lo hacemos. Y cuando nosotros no oramos, nosotros estamos levantando la bandera de la independencia. Nosotros estamos diciendo, cuando nos oramos, nosotros estamos diciendo, yo puedo vivir sin orar. Yo puedo vivir sin leer la Biblia todos los días. Yo puedo ser independiente. Y eso es soberbia. Soberbia, corrupción, iniquidad delante de Dios. Por lo mismo, la marca de una conversión verdadera. ¿Cómo saber si soy convertido, realmente convertido? Tú estarás sujeto a la autoridad de Dios. Y lo que más te va a importar no van a ser las opiniones de los hombres. ¿Escuchaste bien o no? Lo que más te va a importar no van a ser las opiniones de los hombres, de tu padre, de tu madre, de tus familiares, de tu marido, de tus hijos. Eso no te va a importar. Ni la opinión de tus compañeros de trabajo, ni de la sociedad. Lo que te va a importar, lo que te va a preocupar es la opinión de Dios. Por eso es que dijeron que soy esto, me dijeron que soy esto, me dijeron que soy esto. Si me fuese a preocupar con eso, dice el apóstol Pablo, yo no podría ser siervo de Cristo. No podría. Una de las marcas entonces claras de una conversión verdadera se refleja en la renuncia, en la sumisión a la autoridad de Dios. Puede ser que a veces no me guste, o me cueste bastante, pero me someto a la autoridad de Dios. Y me someto en todo. Aquí nosotros no nos guiamos, nosotros no tenemos una brújula que nos guía, que se llama emociones. Aquí nosotros no nos guiamos por emociones. No nos guiamos por amistades. Nosotros nos guiamos por la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, que no falla jamás. Pasarán los siglos y los años, y la palabra de Dios permanece para siempre. La marca clara de una conversión verdadera es la renuncia. Renuncio a vivir a mi modo, como yo pienso, y ahora paso a vivir conforme a lo que Dios enseña en su palabra. No lo que enseña el pastor, no lo que enseña la iglesia, las costumbres, la cultura religiosa. No es que ahora hay que andar con corbata, ahora hay que llegar al culto con terno, no que no se puede usar un pantalón, no que no se puede usar vestido. Bueno, y si es vestido, no tan ajustado y como un gemel más o menos bajo la rodilla. Y aquí vamos a tener una wincha para que ustedes se midan. ¿Hasta dónde llega la falda? ¿De qué forma es el pantalón? No, son cosas de hombres. El Evangelio no legisla sobre eso. La única cosa que el Evangelio legisla sobre el tema de ropa, sea prudente y evite la sensualidad. Solo eso. Y eso vale para hombres y mujeres. Que algunos que solo para mujeres, es para mujeres y hombres. Que también hay hombres viejos que quieren ser cabros chicos, que quieren ser lolos, que quieren, no sé, que son algo. Oye, pero si ya tienes tu edad, pues tienes que vestirte como tal. Ubícate, pues. ¿Cómo? No podemos vivir como enseñan los hombres. Nuestra obediencia debe estar sujeta a la palabra de Dios. No es que el pastor dijo,
No es que la iglesia, no es que la confesión dijo. Escrito está. La Biblia dice. La Biblia dice que no debo mentir. Que yo no debo ocultar información. La Biblia dice que debo andar en la verdad. La Biblia dice que yo no me puedo juntar con ciertas personas. Porque viene ese el dicho que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces yo no puedo juntarme con cualquier persona, porque yo soy sal. Yo soy la sal. Yo soy la luz. Si soy sal, la sal no se puede mezclar con otro elemento químico. No se puede. Si no, pierde su esencia. Por eso que dice que somos sal. La sal tiene que ser pura. Si la sal se contamina, pierde. Somos la luz. Y si usted ve la luz, o es luz o hay tinieblas. No hay penumbra. No hay penumbra. O es o no es. El Evangelio, una de estas marcas gloriosas que nosotros encontramos en una conversión verdadera, es la renuncia. Renuncio a mi vida para someterme a la autoridad de Dios. Me someto a Dios. No me someto a la iglesia. Me someto a Dios. No me someto a la cultura religiosa. Me someto a Dios. Por eso que Santiago dice, someteos pues a Dios. A Él debemos estar sujetos. Por eso que Lutero dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad de Él. Obedecer a la Biblia es obedecer a Dios. Y cualquier cosa que no esté en la palabra de Dios, nosotros no debemos obediencia. Jesús en el Evangelio, y con esto termino, Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, solamente Mateo lo registra. En un momento determinado encontramos las palabras más hermosas de nuestro Señor, cuando dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Someterse a Dios es ponerse el yugo de Cristo, el yugo del Evangelio. Aquí en nuestro país, principalmente en el sur, todavía existen gente que hacen yugos de madera y amansan animales. Y usted verá que porque el buey no acepta a la primera que le pongan un yugo. Es como un caballo chúcaro. No va a aceptar a la primera que alguien se suba. Y él va a dar unos par de relinchos y sacudones y estamos listos. Vamos, ¿a dónde me llevas? El caballo va a hacer lo posible para sacarnos de una. El buey es la misma cosa. Cuando se le va a poner el yugo, no es tan fácil como alguien podría imaginar. Hay un trabajo que hacer ahí. Y según se sabe, aproximadamente se demora 1 año una persona para poder amansar a un animal. ¿Y cómo lo amansan? ¿Cómo amansan a un toro, a un buey? Aquí en nuestro país, ¿cómo lo hacen? Primero, hacen el yugo a la medida. Después, le colocan el yugo a un animal manso, que ya está amansado. Y a ese animal manso le ponen al que hay que amansar. Y el que hay que amansar es, pero terrible, de soberbio. Y ahí se produce... Y ahí usan todos los elementos estos para poder amansarlo. Por eso que dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué va a pasar? Claro, uno es manso, pero el otro no es. Uno es cristiano, el otro no es. ¿Y qué va a pasar? A ver, uno va a querer para acá y el otro, no, para acá, no, no voy al culto, no, si vamos al culto, no, llevo a los niños a la iglesia, no llevo a los niños a la iglesia, quiero ir al estadio. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo el Señor.
MacArthur es genial. Y le recomiendo la lectura del libro El Evangelio según Jesucristo. Me ayudó mucho. Literalmente, hace 24, 25 años atrás que lo leí. Pero así me abrió los ojos. El Evangelio tal cual es. En este aspecto, en estos comentarios, MacArthur es excepcional. Solamente no es bueno con el dispensacionalismo. Pero bueno, ¿qué hacer? Nadie es perfecto. El propio John Stott no creía en el infierno. Uno de los mejores comentaristas bíblicos. MacArthur comenta, el yugo era un símbolo de sumisión. Esos yugos eran hechos de madera, adaptables al cuello de los animales. Este yugo era usado por un animal para llevar una carga determinada. Jesús dijo, llevad mi yugo. O sea, tenemos que someternos a Dios. Y el yugo de Cristo significa, es lo que vemos en el discipulado. El yugo de Cristo significa la obediencia a Dios. Si tú, por ejemplo, tienes problemas y tienes el cuello duro y no te sometes a ciertas cosas de la Biblia, tienes que hacerlo. Y tienes que someterte, aunque tengas que morir, pero tienes que someterte. Si la Biblia dice, y la mujer debe estar sujeta a su marido, no es el modelo bíblico, que en la casa la mujer sea el hombre y el hombre la mujer. No, anda tú a trabajar, yo me quedo con los niños. Y sale ella a trabajar y el lindo es la nana. Ese no es el modelo de las Escrituras. Es el hombre la cabeza del hogar. La mujer es el cuello. Uno depende del otro. Pero hay una autoridad. Y si a ti no te gusta estar sometida, no te cases. Así de sencillo. Si a ti te gusta la libertad, si a ti te gusta vivir a tu pinta, a tu manera, no, ¿por qué te vas a casar? Pero si te casas, tú tienes que estar bajo la autoridad de tu marido. Y tú como hombre, si tú te casas, tú también tienes que apechugar con tus responsabilidades como hombre. Tú tienes que sustentar tu familia. Tú tienes que cuidar, incluso si es necesario, dar la vida por tu esposa. Como Cristo dio su vida por su iglesia. Si tú estás atravesando un río con tu esposa y tu hijo, y de repente el barquito se da vuelta, y por allá va tu esposa y por acá cayó al agua tu hijo, ¿a quién salvas tú? ¿A quién salvas tú? A ver. A tu hijo, ¿verdad? Porque después puedes casarte de nuevo. Pero si tú estás sujeto a Dios, si da vuelta el barco, tú tienes que salvar a tu esposa. Que tú tienes que dar tu vida por ella. Ese es el pacto que nosotros hemos hecho. Tenemos que someternos a lo que Dios dice. Porque acabamos de cantar la ley, el mandamiento, el precepto del Señor es bueno, es justo, es santo. Todos sus preceptos son rectos. Todos. Todos. Y cuando nosotros nos desviamos, empiezan los problemas. El yugo de Cristo. MacArthur nuevamente es genial cuando dice, si en la vida cristiana un discípulo de Cristo, si en la vida cristiana de un discípulo la desobediencia y la rebeldía permanecen después de haber profesado a Cristo, permanecen en la vida de este cristiano, la desobediencia y la rebeldía, entonces hay razones, dice MacArthur, hay razones suficientes para creer que esa conversión no es verdadera. No es verdad. Si sigue la desobediencia, si sigue los garabatos, si sigue los vicios, si sigue la pornografía, si sigue los ídolos abominables de este mundo en nuestro corazón, gobernando y dirigiendo, aunque yo haya profesado a Cristo, me haya bautizado, participe de la cena, pero si yo sigo siendo desobediente y rebelde, esa conversión no ha sido verdadera. ¿Por qué?
Porque el cristiano verdadero se somete a Dios. Y le encanta. Y le encanta. Nos encanta someternos a Dios. Porque mientras más nos sometemos, más los niveles de gozo, de paz, aumentan. Aumentan cada vez más. Pero cuando los niveles de desobediencia son bajos, el carácter es difícil. Un carácter, pero un temperamento, pero como yo digo, a veces parece que fue bautizado en vinagre, parece que fue bautizado en jugo de limón. Pero terrible. No sé, si le dice, oye, parece que la comida te quedó salada, amor. Parece que viene el plato de vuelta de frente. ¿Y qué? ¿Tu mamá? ¿Qué te enseñó a tu mamá? Donde hay desobediencia y rebelión, hay señales de que no hubo una conversión verdadera. ¿Te preocupa la gente? ¿La opinión de la gente? ¿La opinión de las personas? Ah, no me gusta que se rían de mí, que se mofen de mí. Es parte del precio que tenemos que pagar. Y además que lo van a hacer un tiempo. Después nos van a pasar a respetar. Y cuando ellos estén en problemas, lo primero que hacen es correr a uno. Pidiendo ayuda, pidiendo consejos, pidiendo oración. Pero reconocen que hay un cambio, una transformación. 3 preguntas. ¿Amén? Amén. Ya. Tómese la silla entonces ahí. No. Primera verdad a ser aplicada. No se puede tener a Jesús como Salvador y no como Señor. No se puede. No se puede vivir el Evangelio a medias. No puedes hacer del Evangelio un cóctel. Ahí tenemos un cóctel, parece. ¿Usted va a ir un poquito más? Ah. No, esto no me gusta. Aquí tiene morrón. No, morrón no. ¿Esto tiene verdura? No, no verdura. No, aquí hay dulce. No, a esto me gusta el chocolate, me gusta... El Evangelio no es eso. El Evangelio no puede ser vivido a mi pinta, a mi manera, a mi modo. Tiene que ser vivido a la manera de Dios. Por lo mismo, no se puede tener a Jesús como Salvador porque le temo al infierno, que es real. Le tengo miedo al infierno. Entonces tengo a Jesús como Salvador, mi Jesús. ¡No! Pero, ¿con quién te vas a casar? ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Qué haces cuando estás solo con el computador o el celular? Cuando nadie te ve. ¿Jesús ahí es tu Señor o no? No, Jesús ahí está descansando. No lo tengo como Señor. Eso no es evangelio. O todo o nada. El Cordero de Dios tenía que ser consumido entero. No el pernil. Nosotros nos vamos al pernil. Hay harta carne, buena. Todo el Cordero. Todo el Evangelio. O nada. Es un insulto a la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo honrarlo con los labios, pero no con el corazón. Y Jesús lo dijo, este pueblo de labio me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Hay un evangelio hoy que predica que Jesús, lo que necesitamos es Jesús como Salvador, pero no como Señor. Él no manda, Él no gobierna, Él no rige nuestras decisiones, nada. Ese no es el evangelio de Cristo. Aquí viene la primera pregunta. ¿Ya abandonaste la rebelión para someterte a la voluntad de Dios? ¿Ya dejaste tus pecados? Aquí nosotros no estamos tratando con un ídolo inventado por los hombres, como Buda y tantos otros. Aquí estamos hablando del Dios verdadero, que está presente aquí, que escudriña la mente y el corazón y va más allá
de nuestro propio entendimiento, a tal punto que la palabra ni siquiera está en la punta de la lengua. Y Él ya la sabe toda. La conoce todo. Dios no necesita mirar para conocer. Él concibe perfecto. Él percibe todo. Todo. Si usted lo puede entender mejor de espaldas y de ojos cerrados. Para que lo pueda entender un poco así mejor. Dios todo lo percibe, todo lo conoce, todo lo sabe. No puedes engañarme a mí. Te las puedes hacer de cristiano. Puedes hablar como cristiano. Voy a hacer una pequeña aquí, paréntesis. Tenía un hermano yo que vivía en el sur de Chile. Y él de repente subió al cerro y cazó una huiña. ¿Sabes lo que es una huiña o no? Sí. Es un gato salvaje. Un gato salvaje. Y mi hermano no encontró nada mejor que tomar esa huiña, en vez de matarla, me dijo que la tomó y la llevó a la casa. Y la puso en una jaula. Y ahí la tuvo a la huiña y la alimentaba, a este gato salvaje. Pasó el tiempo y la huiña no fue que se domesticó. Se acostumbró a la familia, pasaba por las gallinas. ¿Ah? Hasta que se ganó la confianza de la huiña. ¿Ah? Y bien, pues, bienvenida a la familia. Dice mi hermano que un día se levantó, estaban todas las gallinas muertas. ¿Quién fue? La huiña. Había sido domesticada, pero su naturaleza no fue cambiada. Hay algunos que son como la huiña. Se domesticaron, se visten, hablan. Pero la naturaleza humana no ha sido afectada por el Evangelio. Ya fuiste cambiado. Ya renunciaste a todo para agarrarte solamente de Cristo y nada más que de Cristo. Si Dios te preguntara, ¿por qué tendría que dejarte entrar en el cielo? Si tú te mueres hoy, ¿por qué tendría que dejarte entrar? A ver, ¿qué dirías tú? Es que yo iba a la iglesia del pastor Miguel. No se predica la sana doctrina. Yo iba a una iglesia bautista reformada. Así como que Dios, no, pasa el tiro, ven. Llama a los discípulos, pega un chiflido, vengan a recibir sana doctrina. ¿Por qué Dios tendría que dejarte entrar? Si tu fe se apoya en cualquier cosa, menos en Cristo, tú estás sonado. Tu única respuesta tiene que ser porque yo he creído en Cristo. Yo descanso en Él, confío en Él, camino. Toda mi vida depende de Cristo. No de los hombres, no de las personas, ni de la familia, ni del marido, ni de nada, ni de la salud. Porque todo se va, todo se termina. No, es que yo tengo una familia estable, ¿y qué? ¿Cuántos hombres no han dejado a sus mujeres y se han ido? No es que yo tengo una casa, la casa fue y se quemó. No es que yo tengo patrimonio y que llega el comunismo y barre con todo y se acaba todo. Pero quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Cristo, solo Cristo. La última aplicación. El yugo de Cristo tiene 3 características. Que llevamos, ¿verdad? El yugo de Cristo, el Evangelio. Y wow, de repente así como que no es fácil. Pero el propio Jesús dijo que su yugo es fácil. La carga es liviana y trae descanso para nuestras almas. Ese es el yugo de Cristo. ¿Es fácil? Es fácil, porque es por la gracia. ¿Es liviano? ¿Ya? Y trae descanso a nuestras almas. Que el Señor aplique su palabra a nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu palabra, que es verdad, absoluta, fiel, verdadera. Te rogamos, amado Padre, que quebrante nuestros corazones, porque somos soberbios,
Y hay partes de nuestra vida que tal vez no hemos rendido a ti, Señor. Permítenos hoy arrancar de nuestro corazón cualquier ídolo que pueda estar escondido. El temor a los hombres, el amor al dinero, el amor a la fama, al reconocimiento, al status quo. Que cualquier ídolo que pueda ser encontrado en nuestros corazones sea arrancado y nos agarremos solo de Cristo, su yugo, sus enseñanzas, su ley, su palabra, su sacrificio. Solo a Cristo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y que tu Espíritu Santo pueda aplicar estas palabras a nuestros corazones. Solo a Cristo. Solo a Cristo. Nada más que Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amén.